Bueno. Bienvenidos, somos Anahuacas. Nahui, Jay, Ome, C. C. Tascamate. Umete. Muy bien, bueno, pues ya estamos. Segundo. Sí. Vamos a hablar de este gran libro. Aquí véanlo. Sí se Yo ve. no lo he leído y tiene muy buena portada, se antoja bien chido, la neta. Yo sí lo leí, entonces ya. Me lo voy a llevar. Este se puede comprar ahorita. Pues aquí por detrás en la librería del Duende. Y además traigo ahí, ¿cómo no? Muy bien. Traigo 10 Sí. libros. Me lo llevo y me lo voy a dar hoy. ¿Cómo no? Qué gusto. Muy bien. Bueno, pues como ya escucharon, estamos en Somos Anahuacas. Ya anunciamos que ya se llama así el canal. Sí. Por toda la banda que se está juntando. Me da mucho gusto tener nuevamente a nuestro hermanito Gustavo Sanders. Y conocido tanto en la publicación como no sé si también en la tradición, en la danza conchera, ya te digan Seacat, No. Sewalitzi. Nada más fue para Ese fue únicamente para el libro que vamos a hablar. el libro del que vamos a hablar y otros libros que ya tiene. Pues es todo una historia. Es toda una historia que ya abordamos la parte dancística y ahora vamos a de alguna forma, más que abarcar, a abordar la parte de ser escritor, ¿no? Ujú. De todo lo que ocurrió en todo el contexto que tiene el libro. Porque el libro no es cualquier libro, o sea, no es un libro de análisis, no es una investigación, es un libro de anécdotas, Es un es testimonial, un testimonial. de divulgación. Tiene cierta cronología también, cómo empezó Totalmente. desde que tú estabas muy niño, Sí. desde los 6 años, ya ves que sí lo leí, hasta el infinito y más allá. Sí, como... Entonces, Me gusta abrir en Xochicalco, que está muy cerca de donde yo vivo. Pues qué maravilla. ajá. Bueno, pues Maravilloso lugar. vamos con la primera reflexión en torno al libro, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué tú siendo bailarín? Bueno, primero, muy breve, esta carrera dancística que tienes. Ajá. ¿Y qué tiene que ver el ballet folclórico, el ballet contemporáneo, todo esto, con de repente tener un libro? Pues no sé, mira, lo he pensado mucho, pero no dejo de pensar así. Híjole, ¿por qué no se me ocurrió alguna carrera sencillita, no? Porque la danza, como decíamos hace rato, es... Yo creo que ninguna es sencilla, ¿eh? Pero para ti no hubiera sido una sencillita. Hay una en la que tengas un trabajo, un empleo y vayas y cobres y trabajes y Ay, cobres, eso ¿no? es sencillito, para mí es una tortura. Eso es una locura. Exacto, y la danza no es así, porque bueno, yo tuve la maravilla de estar en un trabajo firme, fijo, que fue la Compañía Nacional de Danza. Ujú. ¿Cuántos Pero años? 23 años, ¿no? 23 años, en 2 bloques, porque me salí 3 años de Entonces, rebelde. esa era tu chambita que te daba tu lana. Sí, vivía. Pero ¿cuántos años hacía lo que estudiaste gozaba. la danza? Hacía, eso sí, lo que gozaba, ¿no? Claro. Ujú. Pero ¿Cuántos si años te fueron digo- de estudiar danza? Bueno, la carrera es de 8 años. De 8 años. Pero como yo empecé ya Más grandecito, entonces hay unos grupos especiales que te dan la carrera en 4 años. Porque entran pocos chavos, o sea, casi son puras chavas. Y dobleteas. Y a veces el chavo, los hombres, pues más grandecito te das cuenta que quieres ser bailarín porque tus papás no te llevan de chiquito, pues no te llevan al ballet, ¿no? Y entonces los chavos entran ya de 10 y tantos años, ¿no? Como fue tu caso. Hasta los 20, ¿no? Entonces son grupos especiales que te dan la carrera en 4 años en lugar de 2, entonces te traen así, Ah, ¿no? es dobletear el tiempo. Dobletear. Es doble Nahui Olin. Y te hacen una audición de que ya debes de tener cierta facultad, cierta facilidad, ¿no? Y luego entonces un montón de tiempo Pero yo de chavito, más me veía, siempre me gustó el escenario, eso sí, ¿no? Ujú. Entonces siempre me veía yo dando entrevistas, curiosamente, ¿no? Siempre platicando, ¿Ya se te diciendo... reveló? ¡Aquí está! Y en el mejor Sí, canal. se hace. En el mejor canal somos Anahuacas. No, y contando historias, creando historias, siempre me veía creando historias. Pero entonces la danza me rapta, es como lo siento yo, ¿no? Me rapta. Y entonces yo en el momento que empiezo a danzar, yo digo, oye, pues sí se me da, y sí me gusta, y sí me llena. Y digo, ok, voy a bailar un rato, ¿no? Y a los, ¿qué dije yo? A los 35 años, yo me voy a la actuación, que es lo que quiero yo hacer, ¿no? Lo hice a los 35 O sea, años. pagaste el rapto entonces. Ajá. Entonces ya pagué, ya me voy. A los 35 años yo dije, me voy, ya no vuelvo a bailar.
Pero no, fueron 5 años y dije, no, sin esto bailar más, ¿no? Ajá. Y entonces, que fue maravilloso ese lapso de 5 años que estuve fuera de la danza, porque ahí yo tomé un curso de cine, un taller de cine, con Arturo Ripstein, ¿no? Wow. Maestrazo. Tocayo, Maravilloso, sí. saludos si lo llega a ver. Maravilloso. Se lo compartes, ¿eh? Sí, como no, podcast. como no, sí, sí. Es Y tocayo. entonces, sí, en el primer taller que tomé de cine, dicen, bueno, pues tenemos que escribir un guión, ¿no? Y yo iba como actor, ¿no? Y yo decía, no, yo lo que quiero es protagonizar, ¿no? Pero a nadie se le ocurrían ideas. Y yo dije, ay, no. Y entonces, como yo no quería escribir, me acerco a una compañera y le dije, bueno, es que yo quiero escribir pero pues, apóyame, ¿no? Ah, sí, pues terminé escribiéndolo yo. Pero yo dije, no, pero comparto contigo la autoría, porque no había visto ese camino, ¿no? Cuando hacemos el segundo nivel, el nivel 2 de taller de cine, entonces se hace un poco más largo y otra vez a lo mismo, pero dije, ay, no, ahora sí ya lo voy a hacer yo y escribo yo todo un guión. Exacto. Terminé inclusive dirigiéndolo y haciéndolo todo yo, ¿no? Wow. Muy bonito me quedó ese cortometraje, por ahí está, ¿no? Ujú. Y entonces saliendo de ahí, Paz, Alicia García Diego, mujer de Ripstein y quien hace sus guiones, me dice, tienes facilidad, eres muy bueno, porque le das principio y le das fin a las cosas, ¿no? Y entonces dije, ¿será? ¿No? Y entonces de ahí entró a Cabaret y durante la gira de Cabaret digo, pues a ver, voy a escribir algo, ¿no? Un guión. Y escribí mi primer guión de largometraje, escribí toda una película. Que ahí sigue guardadita, ¿no? Porque de repente dices, bueno... Sí, es una lana. Sí, no, más es que un gordo. venimos un poquito de los medios. Es como Adrián de Art Mexica, que también ya lo tuvimos aquí en Somos Anahuacas, igual, ¿no? Un camino muy similar, ¿no? Sí. Que se va a una cosa, a estudiar una cosa, a otro país, aborda ya, en este caso, los medios, no sé, y una cosa te lleva a la otra, y que dices, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues sí, ¿no? Es un camino Para comunicarte. para comunicarse. Son herramientas. Y a fin de cuentas son cosas que... Entonces ahí descubriste que tenías esta vena literaria, digamos. Y descubro que sí me gusta, que lo gozo, que igual que gozo el momento en el escenario, estar ahí clavado escribiendo, no te vas, no te conviertes. Después de ahí, regreso a la compañía, pero ya empiezo un poquito más a darle a esto y escribo mis primeras obras de teatro. Escribí primero obras de teatro corto, que me encantan, produje 2. Una se llamaba Zuleika Montes, un monólogo sobre una cabaretera que adoro, ¿no? Que la hizo Alejandra Bogue, lo que les comentaba, esta actriz maravillosa, un papel fabuloso, y otra que se llamaba La tuna y el nopal, que es maravilloso porque hablaba más bien sobre la identidad. Ahí va la onda, ¿no? Poco a poquito, ahí va lo anahuaca. Pero al mismo tiempo que sucedía esto, siempre tuve pasión por el anáhuac, como dices, desde los 6 años, ¿no? Sí. Ah, ok. Pero Eso entonces- lo sé por el hilo, Ajá, que ya lo ajá. dijimos. Por ahí empieza el hilo conductor, ¿no? Exacto. De cómo empieza, por un lado tienes toda tu carrera profesional en varias áreas, y por el otro ya está ahí presente, ¿no? Lo que tienes que Siempre. contar de la identidad. Siempre el anáhuac. Y por ejemplo, mis maestros de ballet, sin yo decirlo, sin yo decir, es que yo busco, ¿no? Un maestro de repente me llegaba, ay, mira, me encontré este recorte periódico sobre Teotihuacán. Y yo digo, ¿no? Inclusive me acuerdo que me dieron alguna vez un estudio que me dijeron, tómalo, pero léelo y mañana me lo das, ¿no? Y yo lo leí volado y lo regresé. Ahora que tenemos la facilidad de tomarle una foto o lo que sea, ¿no? Pero entonces era esa avidez de información. Y entonces, cuando yo regreso al ballet o por ahí, por esas épocas, además empiezo a sentir llamados, y empiezo a tener visiones y cosas. Vi una visión en las nubes que me cambió la vida porque dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué se veía? ¿Por qué estoy viendo esto? Era durante la, híjole, iba a decir primera pandemia, pero no fue la segunda pandemia, que fue la del H1N1, que nos encerraron. ¿Cuál sería la primera entonces? La del VIH, ¿no? Ah, ya. Que fue sí, una cierto. pandemia que la gente no considera porque fue un sector de la población. No, pero No, sí, fue claro, una es pandemia. pandemia, que se claro, llevó a mucha claro que gente, sí, ¿no? fue pandemia. Después viendo la del H1N1. No hubo que fue- encierro, pero fue encierro mental, ¿no? y de una parte de la población. Sexual sí fue también. sí, no, Sexual, pues ahora ya no podías estar Bueno, ahí. claro. ¿no? Chino libre. Sí, ¿no? Cambió nuestra manera de ver la vida. Y luego, entonces, esta de la H1N1 nos encierran. Saludos, Silvestre Gordillo. Exacto. HLN. Bueno, ajá. Y entonces estaba yo, porque además tenía muchas funciones y se cancelaron todas las funciones, ¿no? Entonces fue así, entonces enciérrense me acuerdo de las instrucciones, enciérrense en sus casas, abran las ventanas, que entre el sol, que entre el aire. Entonces estaba yo escribiendo y de repente sentí muy claro que me soplaron, ¿no? Así, fue así de, ay, caray, ¿no?
seguí escribiendo y vuelvo a sentir, dije, pues, ¿qué pasa, no? Entonces me asomo a la ventana y entonces, híjole, fue maravilloso porque literalmente se abre el cielo. Nubes claras por aquí, nubes oscuras por acá, en dos. Y entonces aquí se forma con nubes uno como auto, un carruaje con un hombre de fuego encima, y empieza a bajar el hombre de fuego, y cuando llega va abajo, se borra. Y entonces aquí aparece un óvalo, que yo vi muy claro ahí, el óvalo de Guadalupe, y un hombre enfrente rezando. Y del hombre que estaba rezando sale un triángulo rojo de luz que va creciendo y entra al óvalo, lo deshace. Y esa experiencia, digo, a veces es difícil calcularlo porque pues son visiones que pueden cambiar en tiempo y espacio, ¿no? ¿Tú cuánto consideras que duró todo desde que viste esto así? Híjole. Pues no pasó ahí más allá de 3 minutos, 2 minutos, máximo, sino 1 minuto, sino, fue así. Sí. Tan rápido, bueno, que inclusive ni siquiera para decir, lo grabo, voy por la foto, porque dije, es ahorita, ¿no? O sea, se abre, se muestra y Sí, se exacto. fue. Se fue. Fue muy curioso porque terminando de ver esto, me acuerdo, estaba en mi recámara solo, ¿no? Fue así como de voltear atrás buscando a alguien, ¿no? A mí también me ha pasado. Sí, ya me pasó con la música del documental. Sí, exacto. Luego te cuento. Entonces, no, bueno, esa fue lo que cuando llegué con la nana al grupo de concheros le dije, he visto, ¿no? Pero esto se juntó con un llamado muy fuerte del Cerro Chiquihuite, ¿no? Tenía que subir el Cerro Chiquihuite y sentí el llamado muy claro. Ahora, oía la voz o no, tengo que ir a ese cerro, ¿no? Y entonces empecé con el Google Maps a buscar, a ver, ¿por dónde se sube el Chiquihuite, no? O sea, te llegó el mensaje, pero ni idea de cómo subirlo. Sí, no, nada, ¿no? Y entonces me acuerdo que viendo en Google Maps vi, sí, hay una carreterita que dije, vamos a la carreterita, ¿no? Y agarro mi carro y llego y pues una reja, ¿no? Es un camino privado. Es por lo de las antenas, exacto. Y es que ese camino le pertenece, no sé si a Federal o a Televisa o a TV Azteca, pero... Federal y privado. Federal y privado. Y entonces dije, no, pues a ver, ¿por dónde? Porque yo vi que había otro camino por atrás, ¿no? Y entonces me voy para atrás. Ahí, bueno, subo hasta la calle más empinada y ahí aprendí algo. No puedes subir al cielo en elevador, ni con carro, ni nada de eso. O sea, tiene que ser caminando. Aunque ese camino hubiera estado abierto, no puedes subir al lugar sagrado en carro, ¿no? Claro. Entonces ya una vez que llegué atrás, bueno, estacioné mi carro y entonces entré a todo el cerro. Esa vez fue solo y me acuerdo que ya estando en la parte frontal más alta que se puede del Chiquihuite, así con todo el Valle de la Anáhuac, maravilloso así, sí fue así de... Aquí me tienes, como les dije hace rato, yo nunca fui católico, entonces no tenía yo ningún tipo de lenguaje, ¿no? Pero dije, aquí me tienes, haz conmigo lo que quieras. Así, a la náhuac sería. Ya la náhuac. A ver, ¿cuánto tiempo pasó de que te hizo, digamos, como clic, que bueno, le llaman de diferentes nombres, de a los 6 años a cuando ya tuviste esta visión y decir, me está llamando náhuac y tengo que hacer algo por la náhuac? Bueno, el llamado a la náhuac fue a los 6 años. ¿Cuánto tiempo pasó de los 6 años a que tuviste esta visión? Esta visión fue en el H1N1. ¿En qué año estamos hablando? Hace 11, no, ya más. 2010. ¿Qué pasó todos? 2010, 2009, 2010. 2010. Pues prácticamente fue toda tu niñez, tu adolescencia, tu juventud. Ya era yo ya un adulto, joven. Sí, y es que hay personas que de repente sí me lo han comunicado. Que de repente me dicen, es que yo me siento muy grande porque el llamado me acaba de llegar ahorita, ¿no? O me llegó hace una semana, o hace un mes, o hace 10 años. Ya va a jugar sí, y yo les digo, pues en realidad a cada quien le llega en el momento que tiene que ser, ¿no? O sea, no podemos, como Occidente nos enseñó a medir a todos con la misma vara, ¿no? Primaria, secundaria, licenciatura, tu título, tu carrera, Ya lo cambiaron, hasta cuando te mueras. Sistema educativo ya lo cambiaron. Ay, sí. ¿De verdad? Pero hasta cuando te mueras. Vamos a hablar también de ese hasta cuando te mueras deciden hasta cuándo puedes tener lana para morirte, ¿no? Sí. O sea, ese es el sistema. Pero en esto no, en esto hay llamados a cualquier edad, en cualquier momento, ¿no? Puede ser desde que naces hasta que tienes 70, Claro. 80. Claro. Poniéndolo en una línea de tiempo, yo te diría que ese primer llamado a los 6 años fue lo que me convirtió un imán de información. De ir acumulando, digamos. De información. Luego fui acumulando experiencias, ¿no? Me distraje con la danza, pero entonces luego empiezo el camino de la náhuac. Pero todo esto que capto aquí,
Al momento que yo termino todo el peregrinaje que plasmo en este libro, El peregrino del Anáhuac, al momento que acabo, yo digo, aquí terminó esta fase. Entonces ya tenía toda la información para poder escribirlo, porque cuando termino todo el peregrinaje, yo digo, este camino que hice no es para mí. O sea, yo sanando la tierra y caminé, pero no es para que se quede conmigo. O sea, sí lo honro y sí lo quiero, pero de esto se tiene que saber, ¿no? Claro. Y entonces escribo, porque además, yo creo que el valor de este libro, además de que aquí, muy honestamente, creo que ni yo todavía he entendido la magnitud, porque hay muchas cosas que no se dicen y que voy descubriendo, ¿no? Cada vez más de lo que sucedió, porque es una cosa muy guiada. Porque bueno, después del Chiquihuite, entonces ya empecé a ir a otros cerros y eran llamados muy claros, ¿no? De que ahora tengo que ir acá, ahora tengo que ir acá, o sentí el llamado y decía, bueno, a ver a dónde, y entonces agarraba el Google Maps y decía, a ver dónde están las entradas, dónde son las 12 puertas, y empecé a localizarlas, y entonces fue ir a las 12 puertas, abrir las 12 puertas. De investigación. Sí, que se juntaba todo, ¿no? Que quien no sepa, bueno, lo que está platicando nuestro hermanito, sea Masehualitzin, así está expuesto el nombre. Entre nos, pues, Anahuac aguerrido, que... todo este peregrinaje, que fue de varios años, no fue nada más uno, dos... Con 7 o 9 años. Desde 7 a 9 años, te llevó no solamente al centro de Anáhuac, no solamente a otros estados, sino a otras partes del mundo. Sí. Cuéntanos esta parte ya, pues en otras latitudes. Sí, cómo no. Porque primero era reconocer, sanar, integrarse con el Anáhuac. Claro. Que el Anáhuac, como sabemos, acaba en Nicaragua, ¿no? Es la base de este triángulo sagrado maravilloso, es Nicanáhuac. Aquí se acaba el Anáhuac. Pero de ahí me llamó Europa, ¿no? Porque Europa es este continente que rigió la palabra durante todo el Quinto Sol, quienes tuvieron la palabra de Quetzalcóatl, que es como se le llama, que son los que les tocaba regir a toda la humanidad. Cada sol tiene a un sitio y a una raza regente. En la tradición mexicana es muy importante quién lleva la palabra. Y hay una primera palabra, segunda palabra, y en todo simposium o encuentro es bien importante respetar quién lleva la palabra. Y esto a nivel planetario también se van dando las palabras, estas energías antípodas que son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Cuando da la palabra ya, acá da la memoria. Y entonces el Quinto Sol fue regido por Europa. Y entonces teníamos, creo que lo estamos evolucionando de manera medio tortuosa, pero un injerto muy doloroso con Europa y había que ir y perdonar este injerto. Y entonces a eso fui a Europa. Y a Europa conocí muchas rutas sagradas también, y creo que es de los valores de este libro también, que muestra cuáles son los puntos sagrados, las puertas, las rutas, los lugares, los sitios, y lo describo pues lo mejor que puedo, y como lo vi, y lo que percibí. Por ejemplo, una puerta muy poderosa fue en Berlín, ¿no? Porque Berlín es donde se separa, ¿no? Oriente con Occidente, y donde estuvo separado por un muro, y es donde está así todo el dolor, ¿no? Y entonces era no solo perdonarme y perdonar, sino perdonarnos, porque si nosotros no nos perdonamos a nuestra parte europea y nuestra parte anahuaca, y lo que hicieron mal los anahuacas a la hora que llegaron los europeos, que seguían con sacrificios, y los europeos de su soberbia, o sea, y ahí es donde se enfrenta este perdón de manera tremenda, ¿no? Que no es tan fácil. O sea, una cosa es como decirlo en teoría, y otra cosa es ir a sanar, ¿no? Primero la persona y luego también darle el mensaje a las otras personas, ¿no? ¿Tú tuviste alguna forma de que entendieran lo que estabas haciendo allá? O sea, hubo personas que dijeron, ya llegó Gustavo, ¿no? Y viene a esto. ¿O todo fue muy personal? Yo siempre me sentí muy protegido. Por ejemplo, una de las veces en las que percibí mucho esa protección fue un 31 de diciembre, que crucé los volcanes, paso los volcanes, y el 31 de diciembre yo andaba subiendo al volcán, y era muy noche, iba llegando la medianoche, iba llegando el cambio de año, y yo escuchaba el viento, ¿no? Y veía las copas
moverse de los árboles, pero yo me sentía en un capelo, ¿no? O sea, yo no sentía frío, yo no sentía... Mi comadre, la que iba conmigo, a veces me andaba quebrando, pero íbamos protegidos, ¿no? Igual en Europa, yo me Y sentía... que llegó un guardián, yo me acuerdo en el libro que llegó un guardián después. Que nos sacó de ahí, nos salvó, ¿no? Sí. Que Como ya no hables de... Bueno, estabas spoileando un poquito. Que lo pero... mandó mi hermano, ¿no? ¿Cómo Sí, no? o sea, dense cuenta que el libro en realidad está Qué muy belleza. interesante. Es una belleza en el sentido del contexto. Es una belleza inclusive desde la portada, porque pues también... por lo menos de que nos dedicamos a la distribución del Dice libro, mucho. luego vemos qué libro llama la atención. Y bueno, tenemos el ojo estético también. Pero además es una belleza porque es un libro, como lo dije, cronológico, con anécdotas, testimonial y además ameno. Y me recordó mucho a quien hizo también, pues precisamente el prólogo, ¿no? Que también es muy ameno para mí. Me encanta la literatura del maestro Nicancá, Antonio Velasco Piña. ¿Qué onda? ¿Qué experiencia hubo con el maestro para que tú te pudieras acercar a que te hiciera el prólogo? Sí, cómo no. Pues yo había ido a un par de caminatas con Antonio Velasco Piña en Chapultepec. Ajá. Que a él lo conocí, o tuve el nexo. Bueno, a él lo conocí desde que estaba yo en la Escuela Nacional de Danza. Fue cuando un amigo, un actor, llegó y me dijo, sí, es que acabo de leer un libro, y entonces, en Insurgentes, y una revuelta, y yo dije, ¿qué onda? Me dijo ahí todo chueco, pero dije, me gustó. Y entonces conseguí Regina, y no, pues me chupé Regina, pero casi de una sentada. Vuelve a unir. Otra vez. Fascinante. Es que con Inés, la otra compañera que tuvimos, nuestra hermanita, también a ella le tocó como la última entrevista, por lo menos como mujer, con Antonio Velasco Piña. Ujú. También están los documentales. Y bueno, pues también eso no lo había dicho, pero mi primer blog que hice para el Chaneque TV, lo hice con una reseña de un libro del maestro. El maestro Velasco Velasco. Piña. Y entonces, por supuesto, pues de Regina leí Cartas Elizabeth y Tlacaele y hartos libros que ha escrito él. Pero entonces después, cuando entro yo a la tradición, la nana es fue muy amiga de Muy Velasco amiga, Piña. claro. Hubo mucha unión entre ellos. Vecinos. Y sí, bueno, es curioso porque, por ejemplo, a mi nana, de las cosas que le dijo Velasco Piña, le dijo, danzante, ¿no? Y mi nana, pues es una danzante, ¿no? Pero entonces, a través de él hago estas caminatas y nos conocemos. Y entonces, le hablé por teléfono, fui con él y le dije, por favor, maestro, quiero que lea este camino, ¿no? Es un amor y es súper amable, él era todo, Sí, ¿no? todo luz, Hermoso, ¿no? hermoso. Y cuando regresé, apenas yo pensé, bueno, ahora que regrese, que ya lo haga. ¿Cuánto tiempo lo leyó? No, pues como, la verdad, tardó 2 semanas. Y eso por dificultades, porque sí lo leyó rápido. Y yo dije, pues le voy a preguntar a ver si me quiere hacer el prólogo. No, cuando llegué ya lo tenía escrito. El maestro así fue así de, Qué claro que belleza. sí, ¿no? Terrible porque me dijo, qué pena que empieces a escribir en esta época tan difícil para escribir, porque cuando yo escribí, pues, se lo presentabas, le gustaba un editor y te hacían todo. Y ahorita, híjole, de veras es Difícil. así de... No como puedas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya con el impulso del Quedó Antonio Maestro, increíble, ¿eh? Antonio Velasco Piña, es una bendición. Claro. Y es ¿Quién te lo publicó? honra. Aqua Ediciones. Aqua Ediciones. ¿Y cómo los convenciste? Porque digo, estos no son temas para todos, no es... Obviamente nos gustaría que fuera un bestseller. Cada vez se está Ahí dando vamos, más, y voy a ser lo más honesto posible. Yo Peregrina llegué- tiene buen nombre, o sea, está muy bien, está muy bien. Sanando la tierra Tú hiciste también el nombre y todo eso. Sí. Así se llama. Sanando la tierra para una nación. Y una vez me preguntaron, ¿para cuál nación? La de la Náhuac. Por supuesto, ¿no? Ajá. Que es una nación conformada por muchas naciones. Exacto. Unas había colonizadas, muchas naciones. otras independientes. Y como diría, ahí me encanta la frase de esta cantante que dijo, los mexicanos nacemos donde se nos pega la chingada gana, ¿no? Ajá, Así fue, sí, la adoro. Esta respuesta fue maravillosa, ¿no? O sea, la náhuac... pues, Chabela Vargas. Chabela Chabela Vargas, maravillosa. exacto. Y bueno, entonces, una vez después de que escribí el libro, este peregrinaje, este caminar por estos sitios sagrados, con esta intención, con estos permisos de un caracol, una luz, un decreto, me abrió una visión. Y hace rato acabas de mencionar a un jefe, Andrés Segura, que yo vi un video de una conferencia de él, y ya por supuesto ya trascendido el maestro, Sí. y entonces en esta conferencia él dice, ¿quieres entender o saber lo que dice el Tonalmachotl del calendario azteca? Pon uno enfrente de tu cama, velo, duerme con él, y entonces va a empezar a hablarte. Saliendo de esa conferencia, que fue el segundo, después de que hace rato les contaba que conocí la danza,
Me citaron a los 15 días fui, dancé con ellos y me dijeron en 15 días vamos a ver una conferencia del maestro Andrés Segura y ahí estuve, ¿no? Y entonces oigo este consejo y llego y compré mi póster del calendario azteca y lo puse enfrente de mi cama, ¿no? Y empezó a hablarme. Lo voy a hacer. Sí. Háganlo todos, háganlo todos. Háganlo por todos. favor. Sí, sí, sí. Y empezó a Pero hablarme. Hay que Florece. seguir la palabra. Sí, claro. Florece. Y no solo eso, sino con todo este camino, la verdad es que sí se me abrió toda una visión y a partir de ahí yo armé toda una conferencia con una lectura universal, cosmogónica, que va del calendario azteca hasta la tilma guadalupana. Y entonces empecé a dar esta conferencia y yo me daba cuenta que en la conferencia muy pocos captaban pedacitos de lo que decía, ¿no? Sí lo captaban, o no me daba a entender, no sé por qué no. Pero por ejemplo, nada más una persona de repente me dijo, oye, esto que hablas de esta teoría, ¿quién escribió? Y yo así, no, pues es mía. Ajá, ya me imagino. ¿No? Sí, No, sí bueno, hay, esta siempre. gente- Pero, por ejemplo, a la conferencia fue Velasco Piña. Sí. Y me acuerdo que saliendo él me dijo, me gusta mucho cómo hilvanas todas las cosas, ¿no? Ujú. Y entonces yo dije, es que no, en conferencias, dando platiquitas aquí y allá, porque además di una conferencia con mucho éxito, así, con todos mis compadritos, ¿no? Sí. Luego di otra conferencia con toda mi familia, luego di otra conferencia, ¿no? Pero entonces de repente cuando la quise abrir al público, Ujú. ya no digo a nadie, ¿no? Porque no encontré el canal para promoverlo, entonces dije, no, necesito el libro Ujú. para presentarlo, y entonces ya doy conferencias para explicar lo que en el libro, por lo mismo, porque todo este conocimiento que me abrió, tanto el peregrinaje como el Tunal Machiotl, como el conocimiento que me han dado tantos maestros, Claro. tanto de libros que he leído como de tradición que te dan la palabra oral, ¿no? Ujú. Dije, esto es para que lo dé a conocer, porque es una lectura Ujú. distinta Claro. a lo que he leído, y ahí lo digo en el libro, Muy bien, y mira, ¿no? Mucho más fácil. Sí. te voy a decir algo que, Oh. que pues va a ser como réplica de lo que dijo el maestro Velasco Piña. Te tocó una época difícil y se refería como a la generación de que ya no es tan fácil que un editor pues te compre un proyecto literario, ¿no? La onda está de que te tocó digamos, el peor y el mejor momento El mejor, yo de digo que es el aprendizaje mejor, sí. para la sociedad en general y para el mundo en general, de un lado, Es un gran libro para este momento. pero a lo que voy, de un lado es el peor momento porque justo cuando lo vas a sacar y ahora sí que a estrenar con público, la pandemia. Sí. La pandemia, o sea, yo vi cuando lo estaba anunciando y de repente cuando ya no lo estaba anunciando, ¿no? O sea, cuando de repente fue así que ya teníamos el foro, ya teníamos el espacio, los invitados, Sí, todo, claro. y se canceló por la pandemia. Sí, y entonces di una presentación pequeña, me fue muy bien, di una mediana, y una medianamente grande, y cuando venía la grande, ¡pum! Ahí es la que me cerró cortó la todo, pandemia, claro. que iba a ser Ajá. en Garro, en Coyoacán, Sí, en la y librería Garro. ¿de cuánto es el tiraje? Y entonces ahí les va cómo Ajá. fue mi proceso. Entonces yo cuando registro el libro, como ya había registrado muchas obras de Sí. teatro y demás, pues ya conocía a la que me recibía ahí en la entrada del Instituto Nacional de Derechos de Autor. Ujú. Entonces llego y le pongo así, ¿no? Le dije, es mi primer libro. Ahora, ¿qué me recomiendas que haga con él? Y me preguntó, ¿quién quieres que lo lea? ¿Tu familia? ¿O tus amigos? ¿A quién? Y yo dije, es un mensaje para el mundo entero, ¿no? Ujú. Pues entonces me sacó el papelito de esta editorial, ¿no? Mm. No sé si mal o bien, pero entonces yo dije, "Ay, pues a ver aquí, ¿no?" Y No, entonces está fue por los buenísimo. primeros que A me la lancé, primera, ¿no? es difícil, ¿eh? No siempre es a la primera. Que tiene este truquito de que estos ya es coedición, o sea, toda la impresión la puse yo, ¿no? De la larga la puse yo, ¿De cuánto fue el tiraje? de 1000 libros. 1000 libros. Está en PDF. ¿No? Y es así o sea, no, ¿por qué? Porque pues es de reciente publicación, porque hubo una inversión de parte de todos, o sea, es un trabajo intelectual, es una inversión, y no solamente del autor, sino también de la editorial y la distribución, y la gente no piensa ni siquiera en la gasolina que hay para transportar los libros, no piensa en la tinta, no piensa en las horas, años, como este que tiene un contexto de 7 a 9 años, no piensa en eso, de repente se le hace bien fácil decir, ¿no lo tienes en PDF? Pues ni siquiera tenemos, apenas está saliendo, lo estamos acercando, inclusive de forma económica dentro de los parámetros que hay de otro tipo de autores o editoriales,
y aún así la gente como que no Es que ubica, también ¿no? ya la nueva generación pues lo tiene digital. Sí, claro, entendemos que pues viene desde Lo esta tiene de otra digital, ¿no? generación. Pero hay que valorar, o se escuchen, toda la labor que hay No, detrás. para hacer un libro así físico que Sí, que la maravilla de Acuediciones Sí. es que fue impecable. es todo un Sí, show. pues pros y contras, porque digo, no sé si sea una contra, pero ahorita esto que estás, que me imagino que es la primera vez que lo dices públicamente, que pues no sabes qué onda con la editorial. Sí. Pues ahí está el mensaje, Que si yo Ya, les sí. hablo y les digo, oigan, necesito tantos libros Sí. y me los entregan y todo, pero no sé cómo. ¿Qué onda editorial Aqua? Aqua Ediciones. Aqua Ediciones. Ya sabemos el tiraje, ya sabemos la editorial. Y Y por supuesto está en la librería del Duende y está en 2-3 librerías también. exacto, y también de las populares, digamos, sí, puedes sí, anunciar, sí, no es sí, ningún sí, problema. También está en Soy Anahuaca, también lo lanzamos en Soy Anahuaca, te lo juro. Sí. Yo sé que no lo viste, pero sí lo lanzamos. Está en Gandhi, Gonville y el sótano. Ujú, Pero yo se les comento, el sótano es el que lo tiene así, físico, seguro, ¿no? Que lo tiene en existencia. ujú. ¿No has probado las otras opciones estas como digitales de qué es Amazon o ya no me acuerdo cuál es la que los imprime? Cuando yo consulté eso, porque yo ya quería porque me lo empezaron a pedir en personas en Estados Unidos o Claro, en Francia y otros claro. lugares, oye, ¿no lo tienes en digital? Y la editorial me dijo, primero sacamos el físico, Ajá. ya que agota el físico, pues empezamos a sacar el digital. Ujú. Entonces, hasta ahorita no tienes ni idea exacta de cuántos No, sean. y a lo mejor yo no sé si decir Acuediciones o decir, ay, Gustavo, habla, agarra el teléfono y habla, ¿no? Pues bueno. También yo tengo, Pasa el teléfono. yo tengo parte de mi... Muy bien. Oye, y ¿lo vas a poner en inglés, en francés? Sí, por favor, esto es un mensaje para el mundo, ¿no? Ok. Y bueno, en Europa tiene que venderse, porque de veras las Aquí en la experiencias banda Europa, podemos también conseguir un traductor que nos apoye, ¿no? pues sí, claro. Sí, claro. sí, ustedes Cuando conocen, se si pide lo hacen con ese trabajo. intención, Sí. se logran muchas cosas. Sí, Entonces, hay- Bueno, ha habido un impacto, ha habido personas que te han escrito que no conocías, que no te conocían y que de repente te buscan y te dicen, oye, mi vida cambió, o no sé, yo aprendí algo nuevo de mi país, etcétera. Sí, Porque ha pasado, sí. por ejemplo, con el documental de Sí, Soy Anahuaca, muchas veces, la es verdad. constante eso de decir, hasta lloré, ¿no? Con el documental y Sí. esas cosas. ¿Ha ocurrido con el libro? Fíjate que es curioso porque sí, ha cambiado la visión de algunas personas. Ujú. Bueno, el primero fue el que me escribió el prólogo, que lo dice en su prólogo, ¿no? Que te cambia la visión de vida, eso me encantó. Pero Oye, ¿a quién para... le cambiaste la visión de vida? O sea, Ya, ¿no? Pero entonces, tiene al final tiene dirección y todo, no he recibido. Pero el conocimiento que inspiró este libro, que es la lectura de los símbolos mexicanos, Claro. dado en conferencias, ese sí movió un poco más. Muy bien. Que por eso estás De planeando personas. otro libro. Que por eso ahí viene, ya estoy a una semana de registrarlo y empezar todo. Pues su aquí proceso, tenemos ¿no? la premisa. La premisa. Sí, Háblanos, sí, sí. háblanos de A una semana. Pues es una lectura, así en grandote el nombre, ¿no? Es una lectura universal cosmogónica de los símbolos mexicanos, de la Piedra del Sol a la tilma guadalupana. Wow. órale. Híjole, es un poco esotérico, ¿no? O es un conocimiento un poquito, no tan, digamos, O sea, tan secretismo ahí, vas a hablar del- bueno, perdón. Entonces, dime. Sí, o sea, lo que voy es que este es un poco más abierto, que cualquiera que lo lea, que no conozca muchas cosas de la tradición, de nuestra cultura antigua, de la náhuatl, etcétera, tú lo vas abordando para que la gente lo entienda, ¿no? Estos temas de simbolismo son un poco más hacia adentro, ¿no? Que por eso le dicen esotérico, es hacia adentro. Y Azotérico. así es Guillermo Marín, que luego se azotan los Azotéricos. azotérico. ¿El tuyo Saludos, tigre. está tan abierto como es a lo que voy? ¿O es más hacia adentro, ¿no? Hacia cierta gente que ya tiene cierto conocimiento. No. Precisamente es un libro escrito de tal forma para que no le entres al calendario azteca, Piedra del Sol o Tonalmachiotl, así como algo extraño, sino explicado de manera tan sencilla. Los tonales. Ah, ya entendí, porque es muy claro. Es que es muy claro, no. El calendario azteca, la Virgen de Guadalupe, el escudo nacional, que son los 3 símbolos básicos con los que hilo toda esta lectura, Ajá. están escritos en lenguaje, no es lenguaje, es semasiográfico. Semasiográfico, es que es por símbolos, el símbolo es el que te habla. Pero entonces, nuestra forma de leer estos símbolos eran del cuarto sol.
de la era anterior a nosotros. Como más literales, digamos. Que es por símbolos. Ah, ya, al revés. Yo te quiero hablar de una manzana, entonces te dibujo una manzana, te la pongo y dices, ay, claro, es una manzana. Que nuestra roja, cultura es muy ¿no? de ese lenguaje gráfico, Muy ¿no? así. Ahorita es al revés. Ajá. Ahorita te ponen la manzana y hasta que no te ponen manzana abajo, dices, ah, es una manzana. ¿Ves? Red. Ahora, Bueno, pero con los, entonces- con los emojis ya volvimos otra vez, ¿eh? Exacto, ahí vamos cambiando, pero cambiamos del bueno, hasta con mito. los logos del metro y estas cosas que nuestra cultura es muy visual. Exacto, porque Ajá. México hereda la cultura atlante, el cuarto sol. Ajá. Entonces México es el único país que tiene símbolos en sus estaciones de metro. Sí, eso es cierto. Todas las demás estaciones es con letras, es con logos. Sí. El mundo, la cultura europea nos Metrobús también. implantó el logo. Ajá. Pero México es el símbolo. Claro, y está en la ropa. Todo el tiempo es milenario. Todo el tiempo tenemos símbolos. Y México todo tiene un es símbolo. significado. Y habla todo. Y no es igual a otras culturas de la Y el humanidad. calendario azteca y la Virgen de Guadalupe nos hablan esos símbolos. Pero al que está más apegado a la Nahuaca, ya ves Zipactli, Tochli y todo, y por lo menos lo intentas. Pero entonces este libro te define símbolo por símbolo y lo abordo desde muchas materias. Entonces lo primero que hago en este libro es hacer una lectura, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó digo, las palabras, antropológica. Yo no hice nada. Yo no he hecho nada Cada todavía. vez están tan lejos los antropólogos Es una que ya hasta se le olvida. Es Muy una bien. lectura antropológica. A ver, chécale si está bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Antropológica, iconográfica, basada o leída a través de los mitos nahuas y agarrado a la tradición oral. Entonces no es nada más ver el símbolo, sino qué dice y qué mito está asociado con él para que empieces a entenderlo como un todo, ¿no? Porque Ok. no es nada más calendario, ni es nada más mito, sino para mí es la primera enciclopedia. Es el Amoshli de los Amoshlim. Es el libro de libros. Ahí está, es la piedra Rosetta. Ahí está todo. Después de esto me voy a la lectura por lo que nos dice acerca del universo, o sea, no es ahorita se me fueron las materias, pero no es universo, es la ciencia que estudia el universo, las estrellas y todo esto. Astronomía. Astronomía. Después lo veo por la astronomía, después lo veo por la geografía, después lo veo y entonces después de hacer toda esta lectura ya lo voy desenrollando y entendiendo que el Tonalmachiotl es el símbolo del cuarto sol para atrás, nos dice todo de dónde venimos, ¿no? Y a dónde vamos, porque es todo el redondo. Después viene el escudo nacional, que es el que nos enseña cómo se cambia la polaridad, y luego el ayate guadalupano, que es el elemento que nos dice a dónde vamos. Entonces ahí ves así, ves Sí. toda la historia. Que no lo sepa también, el Órale, ayate interesante es... está, ¿eh? Va a estar buenísimo. Va a estar bueno. Que muy quien no, emocionante. que no sepa, el ayate, bueno, hay una información que A ver, varios yates... a ver si vas a decir lo que yo iba a decir. Pues que es una moshtin, pues, que tiene Ajá. muchísimos símbolos ancestrales anahuacas y que mucha gente ni siquiera llega a comprender por qué, ni para qué, ni cómo, ¿no? Y bueno, lo que te iba a preguntar es, hay otro sector que siempre va a existir, que entendemos ahora que es, pues, Tezcatlipoca, digamos, la sombra del lado luminoso, que, pues, que obviamente siempre va a ningunear, a denigrar, a invalidar todos esos esfuerzos que hay, ¿no? De investigación y de conocimiento, ¿no? Yo sé que el tuyo es grandísimo, porque pues inclusive pues tengo la fortuna de distribuirte algunos libros para precisamente entender, ¿no? Muchas cosas de las que queremos, ¿no? Comprender en general pues a nuestro conocimiento ancestral. Entonces, son temas complicados, son temas arriesgados. ¿Desde ahorita ya estás teniendo alguna contra? No, te voy a contar porque además me encanta tu pregunta porque ha sido muy fuerte. Bueno, Claro. Por supuesto, pues llevo un rato, como saben, todo se cerró, entonces como bailarín y como actor, pues hubo un bajón de trabajo terrible con la pandemia y todo, entonces estoy en una crisis económica personal, ¿no? Honro de que estoy muy bien, ¿no? Y tengo casa, techo, comida y todo, entonces, pero no tengo para invertir. Sí. Entonces, todo lo que hago a través de YouTube, Facebook, es tratando de que la gente lo comparta, pero así de como, ponle 200 pesos, no, hombre, espérate, ahorita primero pago mi renta y ahí vamos viendo, ¿no? Por lo menos siéntete bien que Entonces, somos muchos los que andamos sí, así entonces voy por la grupos. pandemia, ¿no? somos anahuacas. Sí, Sí. voy por grupos. Y entonces, por ejemplo, me uní a un grupo
en Facebook que era mitología mexicana. La maravilla del mito es que el mito nos enseña todo. La historia, la política, la ciencia, la religión, ¿no? Y entonces comparto uno de estos cosas que voy soltando poquito a poquito, por ejemplo, de la Guadalupana. En este grupo inmediatamente me lo rechazaron y dijeron, aquí temas políticos y religiosos, no. Yo dije, pues, el mito habla de religión y de política. ¿Cómo puedes atreverte a abrir un grupo de mitología Y no aceptas. y querer quitar temas? O sea, tú quieres nada más oír así el Pues cuento es que la Quetzalcóatl y el Principito. estructura de la humanidad, de la evolución, está basada en la mitología, en Claro. todo el La base. mundo. La mitología es la realidad para mí. Entonces la verdad es que me dijeron que si volvía a compartir algo de eso me corrían del grupo. Por supuesto que yo me salí furioso y dije, Sí, chao. no, ahí te quedas, ¿no? Y lo verás. Exacto. Porque no importa si le decías Cosijo, Tlaloc o Quetzalcóatl o Sí, Kukulcán, ajá. eran las esencias, las energías, ¿no? Que les podemos decir deidades, pero eran las energías. Las energías. Y están en este símbolo. Claro, ahí Sí, está. y en Que no otros- es nada más de y Argüelles. en otros Vayan a más, Yagul. en la Ahí que- está en la piedra. Y otros más que es precisamente a los que se van a enfocar en el libro. En el libro. Por supuesto. Sí, claro. Pues, ¿qué más quieres agregar para No, despedirte? y que hay que recuperar ese conocimiento. Lo más importante es recuperarlo. Efectivamente es muy antiguo, pero si nos damos realmente cuenta de las grandes tradiciones, la anahuaca dejó de usarse conscientemente y plenamente hace apenas 500 años. No son tantos. Entonces, En la a otra pesar, línea del tiempo. está medio Y desorganizada. no se dejó de usar. No, sí, No está muerta, como Está decía medio- Armechica, ¿no? Para que algo muera, pues ya no ves nada Nada. de esa. Y hay muchísimas. Está más viva que nunca, ¿no? Sí, está más viva que Entonces, nunca. Y de repente está más viva, de repente en otras latitudes que en México. Sí. Porque en México de veras nos implantaron muy grueso. Ay, no es ese. La gran mayoría no lo conoce. Eso no. La gran mayoría no lo Ahora conoce y chairos, esa es nuestra ¿no? labor. Precisamente esa es nuestra labor, que de aquí que tenemos el blog, el canal, se comparte. Claro. Se comparte. Y que nos conozcamos y que sepamos Sí. que además es una de las filosofías. Una de las 5 religión, civilizaciones ciencia, madre. madres Sí. y de las más finas y decantadas. Normalmente Claro. nos hablan en la escuela sobre Grecia y Roma. Y no son civilización madre, ellos copiaron a Egipto, copiaron a India, ¿no? Sí. Nosotros sí somos civilización Inclusive el madre. Muy catolicismo. bien, pues es una copia eso es lo que hay que Roma. hacer. Ya está el mensaje, hay que difundirlo. Olvídense, es de de nacos. olvídense de nosotros como mensajeros. Es de todo. Sí, o sea, es lo de menos. Es de todo. Sí, no, o sea, lo que importa es el mensaje. ¿Sí? Sí. Y pues nos despedimos, nos da mucho gusto volver a estar en Juan sus Yotli, pantallas. Anahuacas. Busquen el libro Peregrino del Sí, Anáhuac. está Lo pueden buenísimo. buscar directamente por Facebook a Gustavo Sanders, Sí, ¿cómo así no? lo encuentran. O también en la librería del Tesoro del Duende, pues también lo tiene un tiempo que lo Soy distribuimos. Anahuaca también en Instagram, ahí me lo También. pueden pedir. Buenísimo. Ujú. Somos Anahuacas, perdón. Y seguramente pues por ahí van a estar los que vienen. ¿Sí? Sí, Tazo sí, Camati, seguramente. mucho Tazo gusto. Camati. Un placer, ¿eh? Un Sí, gustazo. un gusto Buenísimo. enorme. Un gustazo. Y pues, Reencontrarnos. a leer, a leer. Saludos a Cecilia Citlalmina. ¿Cómo no? Ahí pronto iremos por una Ay, leche sí, dorada. padre. Ay, sí. Tazo Camati Lazo Camati. o Meteo. Ometeotl.